Pues muchas gracias. Yo creo que en esta primera gran pasada, todos nuestros seguidores, nuestros familiares, nuestros amigos, por supuesto, nuestros compañeros particularmente, egresados de la Escuela Normal del Chalco, vamos teniendo una cosmovisión de nuestro perfil como maestros. Es decir, aquella primera generación que egresa en 1964 y que ahora, precisamente a sus 50 años ya de egresión, pues nos ayudan a hacer un recuento de lo que es precisamente esos primeros retos cognitivos y por supuesto esos periodos de estabilidad cognitiva que existían, que, valga la expresión, ahora son casi ya, casi desaparecen del pensamiento humano, pero antes eran periodos muy largos, es lo que teníamos que aprender. Estoy seguro que estarán de acuerdo conmigo que cuando llegan las tecnologías empiezan a dinamizar esta idea de nuestra parte cognitiva como maestros. Pero bueno, Hermilo, pues hay un elemento que quisiéramos todos escuchar de ti y que si bien todos los maestros lo aplicamos, yo estoy seguro que pocos podemos identificar qué ocurrió en nuestra formación al respecto. Y me refiero a esa reflexión que nos pudieras guiar acerca del concepto de la disciplina en aula. Primero yo te pondría una pregunta tal vez de mucho dilema. Sí. ¿Sí nos enseñan en la normal o les enseñaron a ustedes en la normal toda esta teoría que después se fue construyendo acerca del concepto de disciplina en el aula? No, desgraciadamente, al menos en la época que estudiamos nosotros, no. Eran comentarios. Comentarios que seguramente pues nos hicieron pensar mucho, ¿no? Nos hicieron pensar porque un detalle de una de mis prácticas en la escuela Dr. Gustavo Vaz. De aquí de Chalco, precisamente. De aquí de Chalco, precisamente. Estaba yo muy entretenido platicando con los niños de sexto grado. Y atrás había un relajo, pero tremendo, ¿no? Y pues nadie me dijo alguna estrategia para llamar la atención, ¿verdad? Entonces sí es difícil no tener una formación fundamental acerca de lo que es la disciplina en el aula. Otro detalle es que ya en la práctica profesional conocí a varios compañeros que pues los alumnos casi les pegan, y la actitud de los maestros pues no, dejó mucho que desear. De tal manera que la disciplina en el aula, desgraciadamente tiene uno que irla adquiriendo y dominándola. La práctica. En la práctica. Así es. Sin embargo, ya ha habido muchas personas que se han dedicado a ver lo que es la disciplina en el aula. Han establecido pues cuáles son las cosas que podemos nosotros observar, ¿no? Y que debemos de tener algún detalle para poder controlarlas. Sí, así es. Porque al fin y al cabo, la palabra mágica en la disciplina escolar es control. Control tanto del alumno como del maestro. Efectivamente. Porque no podemos nosotros negar que el primero que tiene que controlarse es el maestro para poder controlar la disciplina en el aula. De antemano yo te puedo decir que la disciplina es multifacética. Es decir, tiene tantas caras como caras el ser humano. Si hablamos un poquito de qué es lo que pasa, bueno, el medio social, cómo influye en los alumnos. Terriblemente. Si yo estoy en un medio social enriquecido, llámese enriquecido desde el punto de vista de que hay gente que estudió, hay personas que tienen una profesión, mis tíos son maestros, mis primos van a la prepa, un ambiente enriquecido en donde el alumno escucha muchas
cosas que son probables que sirvan para su formación. Pero ¿qué pasa con un ambiente empobrecido? Sí, lo contrario. En donde el señor es borracho, la mamá no llega, no les hace de comer, les pegan, los hermanitos no hacen nada, el tío lo ven todo el día ahí sin trabajar, fumando o borracho. Entonces un ambiente empobrecido pues va a hacer que ese chico sea un potencial alumno que pueda crear desórdenes en el salón de clase. Otra situación, ya dijimos una vez, el síndrome de falta de atención o los niños hiperactivos, que aunque es bien cierto que muchos son súper inteligentes, pero si no hay control con esos chicos, es un problema grave. Así que una parte importantísima, pero de veras importante para la cuestión de la disciplina escolar es la identidad que debe de tener el profesor con él mismo, otra vez, y con los alumnos. Claro. Y pues desde luego que el gran reto es cómo mostramos sesiones de interés para los estudiantes. Exacto. Pero también estoy seguro que todos quienes nos ven estarán de acuerdo con nosotros que el gran reto de los maestros es revertir toda esta tendencia que se nos presenta cuando en todos los lugares, en el ámbito social, al alumno se le dice sí. Y solo en el aula, tal vez sea el único lugar en donde se le dice no. Exacto. Entonces, trabajar el sentido de orden, de la secuencia, de cierto nivel de conciencia, es fundamental. Claro. Pero bueno, yo creo que a la par que pasa por esta vía la parte disciplinaria, yo creo que también está por otra parte la evaluación. ¿Qué nos dices de este concepto de la evaluación? ¿Cómo es que se forja en estas primeras generaciones, en tu primera generación de egresión de la Escuela Normal de Chalco, acerca de la evaluación? Sí. Bueno, en realidad yo venía de una parte donde la evaluación era totalmente diferente. Si a mí me evaluaban mal en el Colegio del Aire, a 1 metro del suelo ya no me valía mi 10. Entonces la evaluación tenía que hacer una evaluación concreta, clara, sin problemas. Pero vengo y entro a la Normal de Chalco y veo que la evaluación solamente es cuantitativa o de promoción. De tal manera que las cosas para mí fueron un poquito difíciles porque en algunos exámenes yo escribí mucho, pero no sabía si iban a leer o no iban a leer los que yo escribía. De tal manera que a lo mejor los maestros que veían tanto de lo que yo escribía me ponían 10, ¿verdad? Pero mi intención era de que leyeran lo que yo escribía. Sin embargo, fue cuantitativa. En las escuelas, desgraciadamente también es cuantitativo. Preponderante lo cuantitativo. Nadie se ha dado cuenta, quizá, o a lo mejor sí, ¿verdad? Porque bajo el sol no hay nada escondido. Se evalúa mejor un trabajo manual, escolar, que un aprendizaje. La habilidad hacia lo cognitivo, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque el trabajo manual vieron que pegaran, que aunque ahora los trabajos manuales los hacen los papás, ¿verdad? En mucha proporción. Vieron que pegaran bien las cosas, pues hicieron un muñeco, qué bonito muñeco. Bueno, le pusiste brazos, sombrero, todo, 10. Sin embargo, en la evaluación, que debe de ser más formativa, que debe de ser más formal, pues solamente se concretan el sí, el no, A, B, C, D, etcétera. De la opción múltiple. Y no tenemos una visión completa de lo que el alumno realmente sabe. La evaluación
tiene que ser algo que el maestro sienta. Que sienta que se está evaluando él también. ¿Por qué? Bueno, pues porque esa es la realidad. Si el maestro no siente que se está evaluando él y que solamente vea enfrente, válgame la expresión, una bola de burros, porque a veces así los tratan, no tiene sentido que evalúe. ¿Por qué? Bueno, pues porque él se está escapando por la lateral, a los niños los está clasificando de flojos, no sabe nada. Tuve 21 reprobados de 50, pero no se da cuenta o no quiere darse cuenta de que el que está saliendo reprobado también es él. Cuantitativamente, porque desgraciadamente cualitativamente aquí vamos a hablar también de la organización escolar, ¿verdad? Hay también directivos que nunca le piden a un maestro un informe de las demás cosas que participan en el aprendizaje de los alumnos. Sí, esa parte cualitativa bien lo dices. Exactamente. Pues es todo un reto para estas nuevas generaciones el atender las bondades de la sistematicidad de la evaluación, pero por otro lado, como tú bien nos los recomiendas, a propósito de los orígenes de estas ideas, es atender justamente de manera más integral a nuestros chicos, y ahí recobra importancia lo cualitativo. Y lo cualitativo no es tan fácil de sistematizar. Entonces, a veces nos dejamos fascinar por el primer elemento y dejamos el segundo, como tú bien lo dices. Pero bueno, hay otro elemento que en la parte de esta construcción del perfil de egreso de esta primera generación de la Escuela Normal de Chalco, de nuestra institución, allá en 1962-1964, recobra mucha importancia. Y que tal vez muchos de nuestros seguidores habrán ya leído un poco al respecto. ¿Qué nos comentas acerca de esas ideas revolucionarias de la tecnología educativa en aquel entonces?